Muy buenos días mis amados hermanos, un precioso momento, tiempo, espacio para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Por esta razón, mis hermanos amados, vamos a compartir este devocional cuyo título es Guiados por Dios en el desierto. Y antes de leer la palabra del Señor, permíteme unas palabras de oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te suplico y te ruego, Señor, con todo mi corazón, que hables a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, Señor. Lo necesitamos, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, oramos así. Ahora ayúdanos a entender, a comprender tu palabra, Señor, y que nuestros corazones pueda, Señor, estar sensible, Señor, a tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Éxodo capítulo 13, verso 17 y 18 de la versión NTV dice de la siguiente forma: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así, los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Interesante este verso que nos da a conocer de la forma como el Señor guió a su pueblo. Dios siempre estará guiando a sus hijos. Dios siempre estará guiando a su pueblo. De eso no tenemos la menor duda, mis amados hermanos. Siempre el Señor está guiándonos. Y aún cuando, fíjese que en ese grupo de personas, muchos de ellos inclusive estaban yendo, pero aún con incredulidad, aún tal vez con ciertas dudas, algunos otros todavía añorando el estilo de vida de Egipto, porque se habían acostumbrado ya a ese estilo de la esclavitud. Pero bueno, en fin, mis amados hermanos, ¿sabes? Quisiera decirte que Dios actúa totalmente diferente a cómo pensamos y sentimos cada uno de nosotros. Lo más rápido, según el pensamiento del pueblo de Israel, era el camino principal. Pero Dios lo hizo tomar definitivamente a cada uno de ellos una ruta más larga. Y esto lo hizo por su propio bien, para que no regresen a Egipto. Los guió por medio del desierto. De hecho, si los hubiese llevado por la ruta más corta, pues ellos hubiesen dicho: uy, estamos muy cerca. Así es que, en cuanto podamos, pues regresaríamos a Egipto, podríamos regresar a Egipto cuando necesitáramos algo, o cuando, qué sé yo, de pronto se le da un cierto pensamiento y puede ir. Es como cuando una pareja, matrimonio, joven obviamente, en los primeros años, de repente pueden estar caminando muy bien y al transcurrir el tiempo, pues nuevamente la esposa o el esposo, de cualquiera que fuera el caso, dependiendo de los casos, pues si ellos salieron a vivir a otro lugar cercano a la casa de sus padres, pues cada vez que puedan, obviamente uno de ellos irán a la casa de sus padres. Cada vez que hay un problema en este matrimonio, en este nuevo hogar, pues uno de los dos irá corriendo a casa de sus padres. ¿Por qué? Porque está cerca. ¿Se da cuenta? Y lo que Dios quería era justamente al pueblo de Israel llevarlos por un tramo mucho más largo para que para ellos, pues de pronto el hecho de querer volver a Egipto les resultara mucho más difícil por ser muy larga la travesía. Pero al mismo tiempo
Dios los hizo tomar esta ruta más larga por su propio bien, en el sentido, ojo, realmente en el sentido de que ellos pudieran ir adaptándose a un nuevo estilo de vida. Recuerde que toda su vida, todo el tiempo que habían permanecido en Egipto, habían siempre estado con la mentalidad de esclavos. Y entonces ellos tendrían que cambiar su manera de pensar, cambiar esa mentalidad de esclavo por una mentalidad de hombre libre, de mujer libre, de un pueblo libre. Ahora tendrían que vivir en libertad. A veces nosotros queremos que Dios nos guíe por la ruta más rápida, la que nos lleve directo a lo que anhelamos y esperamos. Nos desesperamos para que todo sea ya, instantáneo, pero Dios toma rutas desérticas y solitarias. No sigue nuestras órdenes, sigue su propósito para con nosotros, obviamente. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene. Y de hecho no actúa por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que ven sus propósitos. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que las cosas sucedan ya? Cuando alguien está delicado de salud, principalmente eso creo que pasa en los varones, nos pasa que, bueno, de pronto nos dicen una determinada medicina, esto pues va a quitarte esta molestia o tal o cual, ¿cierto? Y entonces de pronto uno ingiere ya sea una pastilla, una cápsula, un jarabe, lo que fuera, y en el momento que lo ingeriste y uno dice, pues pasan unas horas y uno dice, pero todavía sigo con esa molestia, ¿no? Todavía no pasa nada, quiere decir que esa pastilla es mala, de mala calidad, qué sé yo, me equivoqué, no lo sé. Entonces, sabe mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros, principalmente los varones, creo que somos en ese sentido, pues nos desesperamos, queremos que las cosas sucedan ya, queremos por la vía más corta, ¿no? ¿Sabe una cosa? Hay un dicho popular que dice que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Él sabe guiarnos en medio del camino difícil en el desierto. Cuando nosotros estamos en pleno desierto, cualquiera que fuera ese desierto, puede que de pronto ese desierto sea una salud quebrantada, pueda que ese desierto sea una deuda, pueda que ese desierto sea problemas conyugales, problemas maritales, problemas familiares, problemas entre hermanos de carne y sangre, problemas entre hermanos espirituales, hermanos en la fe. ¿Sabe? Nadie está exento de atravesar los problemas, pues esos son nuestros desiertos. Pero, ¿sabe? Está allí el Señor para guiarnos en medio de este camino difícil, desértico, en medio de esta gran encrucijada, en medio de estos grandes obstáculos, pues está Dios para guiarnos. Solo Él puede hacerlo, solo Dios puede guiarnos en momentos tan difíciles que nos toque atravesar. Pero sabe una cosa, y aún en medio de eso queremos que las cosas se solucionen ya. Queremos que Dios intervenga ya y que solucione ya, y más aún, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos que la solución se dé de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando, y realmente no es a la manera como nosotros vamos a pensar, sino es a la manera de Dios. Así es que, mis amados hermanos, Dios siempre estará guiándote. Dios siempre me estará guiando. Dios nos guiará siempre por ese camino, por más difícil que sea, allí, en ese lugar, Dios estará guiándonos. En Éxodo capítulo 13, verso 21 al 22, dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche en una columna de fuego. ¿Sabe? Estaban caminando, estaban en plena zona desértica, y por alguna razón, cuando alguien está en el desierto, ustedes saben que esto es
espacio, o es una extensión de grandes extensiones de arena. Entonces, ¿sabe? Cuando uno está en lugares como ese, donde la arena es prácticamente, uno ve por todos lados y ve arena, pues en pleno desierto, ¿sabe? Las horas de la noche son horas muy frías, muy frías. Y obviamente las horas del día, cuando comienza a salir un sol abrasador, pues sabe, es muy sofocante, muy cálido. Así es que de día necesitaban ellos sombra, y ahí estaba la columna de nube para darle sombra a cada uno de ellos. Y en esos momentos de gran frialdad, allí estaba la columna de fuego para darles calor. Es como cuando uno de pronto está pernoctando o acampando en algún lugar y definitivamente pues ese lugar se torna algo frío. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues enciende una fogata, ¿cierto? Y entonces, pues ahí en la fogata uno se sienta y se coloca a su alrededor. ¿Para qué? Para poder calentarse allí. Pues de la misma forma, Dios le estaba dando ese calor a través de la columna de fuego y esa sombra a través de las nubes que se colocaban entre los rayos solares y obviamente y ellos. Ahora, esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Siempre estuvo allí. Y ahora, mis amados hermanos, habría que, no sé cómo llamar, pero, ¿sabe? Una persona que está viendo constantemente el obrar de Dios, el milagro de Dios, ver cómo Dios se manifiesta y no tener fe, y no creer, y no vivir por Dios y para Dios, pues esto es algo, yo diría, pues terrible. Y aunque nosotros pensemos así de la gente del pueblo de Israel, que definitivamente hubo mucha gente que dudaba, incrédula y todo lo demás, pues aún en estos tiempos también continuamos de la misma forma, viendo los milagros, viendo el obrar de Dios, pues no le creemos a Dios. Así como el pueblo de Israel, este año tal vez tú has salido de un determinado o estás caminando por tu desierto, o has salido de repente de un lugar donde te estabas aprisionado, encadenado, obviamente propio de un tema de esclavitud. Tal vez has estado esclavo de tus deudas, y ahora pues de pronto estás viendo una luz para poder salir de ello, y estás tomando la decisión de viajar hacia, obviamente, así como el pueblo de Israel iba a su tierra prometida, pues de la misma forma creo que también estás tomando la decisión, tal vez estás tomando la decisión de ir a esa tierra prometida. Pero sabes, no tengas temor. Si tú confías en el Señor y te dejas guiar por el Señor, pues Él es el que te va a llevar por el sendero correcto. Él está contigo a donde quiera que vayas. Solo tienes que confiar en Él, solo tienes que aferrarte a Él, solo tienes que creerle a su palabra, solo tienes que oír su voz y dejarte llevar por su voz. Recuerda, de día su columna de nube, que representa su protección, su provisión y su cuidado, te guardará. Y de noche su columna de fuego dará calor y descanso a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, y te quitará el temor para enfrentar el siguiente día que te espera. Tú tienes que tener la certeza, obviamente en todo tu ser, que el Señor jamás va a quitar su lugar de delante de ti. Él siempre estará contigo. Por no en vano el Señor le dijo a Josué: yo estaré con vosotros, yo estaré contigo. Recuerde, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Interesante, ¿verdad? Pero también el Señor nos dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Promesas, mis amados hermanos. Obviamente que esta promesa va acompañada, obviamente, de una condición.
de confiar en Él, de obedecerle. Esto lo podemos hacer, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, Dios estará con nosotros, ¿eh? Dios va delante de ti, así camines por valles o desiertos, allí Dios estará contigo. No puedes permitir pensamientos que obviamente aquellos pensamientos que vengan a ti y te digan tal vez estás solo, porque tal vez algún tipo de pensamiento te diga, mira, tú estás solo, Dios no está contigo, ¿ven? Pero mis amados hermanos, no podemos permitirnos que este tipo de pensamiento venga o comience a anidarse en nuestra mente. No, Dios está con nosotros todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Hay dos formas de ver el desierto, mis amados hermanos. Según Éxodo capítulo 14, verso 11 al 14, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficiente tumba para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. ¿Te das cuenta? Había grupos de personas que obviamente eran tercos, rebeldes, pero aún así estaban dentro de ese grupo de personas que ahora habían salido de Egipto. Entonces ellos decían, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Mis amados hermanos, siempre habrá personas que van a tener este tipo de pensamiento, de duda, de incredulidad en nuestro entorno tal vez, pero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El pueblo de Israel entonces miraba el desierto como esclavo. Esa es la forma como ellos estaban observando, sin valentía ni coraje para enfrentar cualquier adversidad. Se sentían cómodos siendo presos, siendo esclavos. En cambio, Moisés miraba el desierto como un hijo de Dios, dispuesto a vencer los obstáculos que podían aparecer enfrente. Hay cristianos que prefieren vivir siendo esclavos que morir en el intento de hacer las cosas diferentes. Ahora, de hecho, pues tenemos que verlo de esta manera, ¿sí? Para ser guiado correctamente por Dios en medio del desierto, en primer lugar, no podemos tener miedo. Para que nosotros seamos guiados por Dios en el desierto, no tenemos que tener miedo. Ahora, ¿es natural tener miedo? Sí, es muy natural que una persona tenga temor, tenga miedo, sí, es verdad. Pero, ¿sabes? Tienes que comerte tus miedos y no que ellos te coman a ti. Es un decir en el buen sentido, pero ¿sabes? Lo que tenemos que entender es que el miedo nos paraliza y así no podemos avanzar. No podemos conformarnos a cómo estamos viviendo, tenemos que seguir adelante. Pero ¿sabes cuándo vamos a dejar de tener miedo? Por eso dice, no tienes que tener miedo. ¿En qué momento dejamos de tener miedo? Cuando confiamos en el Señor, cuando nos aferramos a Dios, cuando entregamos toda nuestra confianza en el Señor. Segundo, tenemos que aprender a desarrollar quietud. Quedarse quieto en una situación de desesperación o cuando vemos que nuestros enemigos vienen a nuestro alcance, como le pasó al pueblo de Israel. Debe ser muy complicado, pero no es imposible. Definitivamente, ver que tu enemigo viene, te ataca, está tratando de tal vez de dar los primeros pasos y arremete con toda su fuerza. No creo que sea tan fácil verlo, pero no es imposible para Dios irrumpir en ese instante. El afán es el peor enemigo de nuestras promesas. Todas las promesas de Dios siempre se han hecho esperar. Por ejemplo, Abraham y su hijo, David y su reinado, Ruth y su redención. Si no aprendemos a esperar, no podremos conquistar, mis amados hermanos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos desarrollar esa quietud. Tenemos que esperar en el Señor. En tercer lugar, debemos tener una visión de fe. Cuando Moisés le dice al pueblo, observen, lo que les está diciendo es, miren a través de los ojos de Dios y ahí verán la salvación.
Eso es lo que está diciendo Moisés. Mirar a través de sus ojos es tener una visión de fe. Solo teniendo esa visión, uno puede soportar los momentos más desérticos y difíciles. Si superamos nuestros miedos, esperamos con quietud y miramos el desierto o dificultades con fe, con la visión de nuestro Dios, obviamente vamos a tener éxito, vamos a ver la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14 dice: pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Hoy esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Definitivamente que no. Mis amados hermanos, el Señor mismo peleará por cada uno de nosotros. Debemos estar quietos, tranquilos. Y entonces, mis amados hermanos, Dios hará maravillas, proezas para nuestras vidas, y Él estará siempre guiándonos en pleno desierto. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga.